Para empezar, creo yo que no vamos a llegar ni usted ni yo al siglo 3000, perdón, al milenio 3000, o por lo menos al 101 años, al 2101. Pero los libros de historia y de análisis político, social, económico y todo lo que usted quiera del siglo XXI van a tener dos personajes muy importantes, tres personajes muy importantes que van a ser considerados como los hombres del siglo, principalmente no por hacer apología del personaje, pero definitivamente Putin es quien moldea este siglo. Luego tienes a Xi Jinping, y de América tenemos a un estadista que creo yo va a ser estudiado en los libros y en las academias políticas, en las universidades, de todo el mundo, que es el presidente de México. Lo que él hace, lo que él menciona, bueno, me hubiese gustado en otros foros, en otros momentos, cuando hubo el tiroteo de Texas hace pocos días, yo participé y le compartí, ahorita no recuerdo, estuve buscando en mi Twitter, tal vez debe estar, una página web de una organización de Estados Unidos que te pone en un análisis el senador, el Estado y cuánto dinero le ha aportado a la Asociación de Rifle de Estados Unidos, ¿no? Y ahí está la lista de las personas que menciona el presidente de México, ¿no? Es real, esa información es verídica y es fácil de demostrar y se la puede googlear, ¿no? Él no está mintiendo, no está blofeando usando el término de los estadounidenses. Esa como primera parte. La segunda es, yo creo y considero de que mientras los políticos de Estados Unidos no sufran o ciertas personas que trabajan para la seguridad de Estados Unidos no sufran enfrentarse ante la ley, no solamente por difamación y calumnia, sino también por hacer espionaje, también por hacer este tipo de acciones que destruyen la soberanía de otras naciones, o incluso en crímenes de lesa humanidad, como este señor, del cual siempre me olvido su nombre, que ya tiene 29 años, asesor de Estados Unidos. No es Bersinski, es... bueno, usted ya lo va a decir usted, que tiene mejor Henry memoria. Kissinger. Kissinger debería estar preso por el Plan Cóndor, pero ningún país de América del Sur que lo sufrió, ni el presidente Boric, que fue a Los Ángeles, debió haber dicho en su discurso: exijo que la justicia lleve a Kissinger antes de muerto para que responda por los más de 100,000 muertos, más de 30,000 torturados, más de 15,000 mujeres violadas, etcétera, 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 solo de su país. Pero parece ser que estos personajes políticos están en el poder, yo no sé para qué. Si supuestamente estamos nosotros para defender la verdad, para defender la justicia, para defender a nuestros pueblos, pero estos políticos no lo hacen. Y una cosa que he aprendido trabajando con políticos durante todos estos años de mi profesión y de mi carrera es algo que le quiero decir al público y a las más de 6,000 personas que deben estarnos viendo ahora, es: el ladrón juzga por su condición, ciudadanos. Cuando ustedes vean a un político que es un denunciólogo, que basa su campaña política en atacar a otras personas y decirle corrupto, decirle narcotraficante, decirle pegador de mujeres, lo que sea que ustedes consideren, y que lo haga sin pruebas, esa persona es lo que está diciendo. Lo he comprobado siempre. Todo político que basa su campaña proselitista en atacar de corrupto a otro es corrupto y busca el poder para hacer corrupción. Nunca jamás apoyen o voten por un candidato que basa su campaña electoral, su campaña proselitista o en el poder, mantenerse en el poder atacando a otros de corrupto o de cualquiera de esas condiciones, porque ese lo es, porque por este reflejo cognitivo se llama, ¿no? Es un tema de la psicología, por este reflejo de la mente, de la conciencia que todos tengamos, aunque la queramos meter muy abajo, se refleja en nuestras palabras, ¿no? Y de las palabras y de los hechos dice lo que somos, nuestros corazones. Y en el caso de estos señores Rubio, en estos señores Ted Cruz, que son golpistas, que son realmente peligrosos para nuestro continente, debería existir una corte en Sudamérica o en el continente, o la de Costa Rica, la de derechos humanos, que tome decisiones activas y proactivas con respecto a estas calumnias, porque no se puede calumniar a un presidente soberano de una nación que debe tener todo el respeto de este tipo de condiciones. Estamos hablando de personas que representan pueblos. Tal vez nosotros podríamos, en este programa, se nos puede salir un exabrupto de decir cualquier cosa, etcétera, etcétera, porque no somos dignatarios, no estamos representando a una ciudad, a un pueblo, a una nación,
o a votantes. Cuando nosotros ya representamos a otras personas, lo que decimos es sentencia y también representa lo que opina y dice también nuestro pueblo que representamos, ¿no? En el caso de estos señores se limpian prácticamente en sus votantes o reflejan realmente sus votantes, reflejan ese imperialismo, esa falta de respeto hacia México, porque hay mucha falta de respeto desde Estados Unidos hacia México históricamente. El caso de Haití, por ejemplo, Estados Unidos le debe a Haití todo lo que se pueden imaginar por todas las invasiones militares que le han hecho a Haití, porque era la primera nación soberana que se independiza de Francia, negra, con dirigentes negros y con ciudadanos libres negros, mientras Estados Unidos a toda persona negra le ponía un grillete y le ponía a trabajar como esclavo. Una nación se rebela y le invaden, porque era un mal ejemplo para los negros de su país, de Estados Unidos. Entonces, todas estas condiciones realmente hacen pensar, y respecto a lo de los 10 años, yo quiero creer desde mi parte, de mi análisis, que todo cae por su propio peso, que ya Estados Unidos ha tenido más de 150 años para hacer lo que le ha dado la gana, de que mafias reales, genocidas, incluso se practicó, el único de los pocos países donde se ha practicado esto de la eugenesia, ¿no? Esto de llevarlo al racismo a tal grado de que esterilizan a las razas que no le convienen al país. Esta reunión, esta conferencia de las Américas, que me molesta ese concepto de Américas, como decir Europas, como decir Áfricas, es estúpido. Pero bueno, regresando al tema, esta ideología se trasladó incluso a Perú, por ejemplo, donde un gobierno de extrema derecha esterilizó a mujeres campesinas porque eran pobres y porque eran aborígenes indias, como dicen ellos en su acervo, ¿no? Una persona de origen japonés, una persona que ni siquiera era americana por nacimiento, que digamos, por etnia, ¿no? Que era Alberto Fujimori, ¿no? Y en Estados Unidos también se ha practicado lo mismo, y a lo que voy es, Estados Unidos, sus políticos, sus gobernantes y lo que se ha hecho en el pasado deben ir hacia la justicia, deben ser investigados, deben ser analizados y debe darse una respuesta clara y contundente respecto a todo lo que ha hecho Estados Unidos desde México hasta la Patagonia. Sé que dentro de Estados Unidos también ha habido golpes duros contra las etnias propias del territorio, a los que le llamaban salvajes, ¿no? Hay también cosas que el gobierno debe pagarle, no solamente a los negros, porque hay una corriente ideológica dentro de Estados Unidos que se dice que el gobierno debe pagarle a los negros, a los descendientes de negros africanos esclavizados, una cantidad de dinero por deberle a ellos la esclavitud, y que eso fue lo que sacó a este país adelante y lo industrializó, ¿no? La mano de obra esclavizada. Pero en el caso de nosotros, aunque somos naciones que tenemos mucho que deberle también a nuestros propios ciudadanos, de todas maneras, la injerencia de Estados Unidos dentro de todo nuestro continente debe ser pagada y cancelada. Estas cumbres lo que están haciendo siempre es lavarle la cara a Estados Unidos. Por eso creo yo también que el presidente de México es un gran historiador, que yo no he conocido dentro del continente un hombre que analice y meta el dedo en la llaga dentro de la historia de nuestro continente, al pedirle, por ejemplo, a España una sincera disculpa por el genocidio de las grandes culturas que existieron en ese territorio, desde los olmecas, aztecas y también mayas, y también referirme también hacia lo que ha sido también las invasiones, no solamente de México, porque Estados Unidos ha invadido México, pero también hacia Centroamérica, ¿no? Y rescato en ese sentido, sí, yo quisiera darle un voto de confianza al canciller Ebrard, al secretario Ebrard. Quisiera pensar que sus palabras son realmente la visión política de un México que mira hacia el sur y no hacia el norte, y que considera y cree que no es el camino a seguir la explotación laboral de los migrantes por darles un estatus de ilegalidad, sino que los quiere legalizar. Ojo, eso es algo que también, no sé si me voy a adelantar de lo que íbamos a conversar, pero hay un flujo migratorio de 15,000 personas que está cruzando México, donde no son lanzados estos bombas de agua con químicos para que te arda la piel, no son maltratados, no son puestos en jaulas. Estos 15,000 migrantes que son mayormente de Colombia, de Venezuela, de Centroamérica, de Honduras, de El Salvador, estas personas no son maltratados en México, más bien México como una nación humanista le dan ejemplo, no solo a Estados Unidos, también a Europa, de que los está dejando pasar, de que entiende de que estos migrantes no quieren quedarse en México, quieren ir a Estados Unidos para cumplir el sueño americano.
pero que también México les dice, si no te quieres ir a sufrir allá, te puedo dar cabida acá. Tengo problemas con el narcotráfico desde el sur al norte. Tengo problemas de pobreza extrema. Mi campo y mi agro fue destruido por los gobiernos neoliberales anteriores, pero yo, México, voy a buscar la manera de darte un poquito de espacio para que no tengas que cruzar una frontera salvaje, para que no tengas que vivir esa crisis y te voy a dar la visa que tú necesites. Pero claro, estos ciudadanos todavía creen en el sueño americano, en el sueño de cruzar la frontera del Río Grande. Ojo, en esa frontera solo mueren muchas mujeres y niños. Y ellos no lo entienden, no lo comprenden y siguen creyendo que Estados Unidos sigue siendo esa gran potencia, esa gran nación donde yo viví. Y les puedo testiguar y les puedo decir que se viven condiciones infrahumanas para aquellos migrantes que recién llegan y son sobreexplotados porque la esclavitud todavía continúa en Estados Unidos legalizada. Se llaman migrantes ilegales y esos migrantes ilegales mantienen los precios y las industrias de la Harley Davidson, de la Black & Decker, de la General Electric, de la incluso Boeing o de cualquier restaurante McDonald's que puedes encontrar en cualquier lado. Entren a alguno de esos restaurantes y van a ver que solamente hay salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, colombianos, mexicanos. Esa gente es la que está manteniendo ese país. Entonces, no les quieren dar las visas porque obviamente al darles las visas tiene el Estado que otorgarles otras condiciones y esos ciudadanos exigirían el respeto a sus derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no lo hacen justamente por eso. Escuché un discurso de el presidente Bush, hijo, alguna vez, que estaba diciendo esto, que había que mantener estas condiciones para que Estados Unidos pueda ser America the Great todavía. Entonces, para concluir respecto de los 10 años, yo no creo, y he jurado y he prometido por los seguidores del canal que son religiosos y creyentes, no mencionar mucho sobre este tema de mi creencia, pero yo creo en la justicia, llámese, no sé, como quieran llamarle. Considero de que debe existir justicia sobre todas estas personas que han sufrido en Estados Unidos y también por lo que ha hecho Estados Unidos al resto del continente. No creo un buen futuro para Estados Unidos durante los próximos 10 años, no solamente porque se lo merece como nación, sino que también tiene incompetentes en el Departamento de Estado. En la Casa Blanca tiene verdaderos incompetentes, el profe lo ha dicho en varias ocasiones, distintos términos para referirse al presidente Biden y sobre Kamala Harris. Entonces, no creo que eso pueda traer buenos resultados. O sea, no creo. Así es, mi querido Hugo. Y esto lo hemos estado viendo no en, digamos, análisis de prospectiva irresponsable, sino en función y con base en los números que hemos ido viendo.